Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana os traigo, que ya era hora, ¿vale? El gorrito que he hecho a conjunto con la chaquetita esta, ribeteada toda con este dibujito, ¿vale? Os ha gustado mucho esta chaqueta, ya quería haber hecho el gorrito hace un par de semanas, pero como me puse a hacer la chaqueta, pues no tuve tiempo. ¿Vale? Disculparme. La tallita es la misma, es para la talla del jerseyito de la chaqueta, que es un año más o menos. Y que, como veis, es monísimo, ¿vale? Es un gorrito de estos simples como hacemos nosotras de varetas. Bueno, como hacemos nosotras, hay que se hacen con muchos puntos y todas esas cosas, pero para hacerse a juego, para ser a juego, pues lo he hecho de varetas. Que nada, como siempre os digo, espero que estéis todas y todos bien, porque vamos, lo que hay, ganchilleras, lo que hay de verdad. Aquí en España, bueno, espero que estéis todas y todos bien, protegeros bien. Ya sé que me enrollo, pero es que es mi deseo de verdad que tengáis cautela, que no os juntéis mucho con mucha gente. Yo ayer vi a mi hermana desde hace no sé cuántas semanas, a mi hermano hace un montón de tiempo que no lo veo, a mis hermanos, bueno, en fin, que protegeros, que os mando muchos ánimos de salud, que ahora que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que le deis al like si os ha gustado el vídeo y que me sigáis por Facebook e Instagram. En Facebook he creado un grupo que se llama Grupo Majobel Crochet. No, es que iba a decir María José porque yo me llamo María José, aunque todas me conocéis por ese nombre. ¿Vale? Y allí somos 200 y pico, somos muy poquitas, pero entre nosotras vamos compartiendo cositas de las que vais haciendo y todo eso, ¿vale? Hay mucha gente que comparte sus labores, que ya os lo dije en otro vídeo, que no es que sean mías, que de todas las compañeras que hay por el YouTube, que hay muchísimas, podéis compartir allí lo que queráis, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias siempre por verme, que muchas gracias por seguirme, que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Mirad qué lindura. En 2 minutos tenéis el gorro hecho, chicas. Hasta el miércoles. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. ¿Cómo se hace este anillo tan mágico? Pues nada, yo doy así la vuelta. ¿Veis? Solo una vuelta. Porque si dais dos, luego se engancha. ¿Veis? Lo dejáis así. Caer sobre los dedos. Metéis el ganchillo. Y sacamos. ¿Vale? Eso es el anillo como yo lo hago. Hay muchas maneras, pero yo lo suelo hacer así. Ahora vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces, ahora vamos a hacer 11 varetas. Con las 3 cadenas que tenemos serán 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 11. Tenéis las 11 cadenas y las 11 cadenas, no, las 11 varetas y las 3 cadenas, que serán 12. Mirad, vamos a cerrarlo. Cogéis, estiráis y cerráis. Cerramos.
aquí en el punto de las cadenas 1, 2 y 3, ¿lo veis? Aquí, con punto deslizado. Ahora vamos a hacer otras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en este mismo punto vamos a hacer otro punto de vareta. Vamos a trabajar en varetas todo el gorrito, como la chaquetita, igual. ¿Vale? Yo quiero que sea igual que la chaqueta, entonces voy a trabajar, mirar, ¿veis? Para que sea igual tengo que trabajar una vuelta una vuelta en derecho y otra vuelta en revés. Con lo cual, ahora tengo que darle la vuelta. Podéis trabajar perfectamente en redondo si queréis. ¿Vale? Para que sea igual que la chaqueta, tengo que hacerlo. Mirad, ¿veis? Hago las 3 cadenas, giro y voy a hacer en el mismo punto donde tengo, voy a cerciorarme bien donde tengo el punto, aquí, una vareta. Vamos a hacer 2 varetas en cada punto. Una y 2. Porque claro, ahora tenemos que ir aumentando. ¿Vale? En el siguiente punto. Una y 2. En el siguiente. Una y 2. Y así continuaremos la vuelta hasta completarla y tener los 24 puntos. Una vez tenéis ya los 24 puntos, volveremos otra vez a cerrar donde tenemos las cadenas. ¿Vale? Perdón. Voy. Cerramos con punto deslizado y ahora volvemos a girar para trabajar de la otra manera. En esta la hemos trabajado del revés, se diría. Bueno, eso voy a vosotras, decidís lo que queréis hacer. 3 cadenas y vamos a hacer en el siguiente punto una, ¿veis? Aquí en el mismo no, en el siguiente una y 2 varetas juntas. En el siguiente una solo. En el siguiente 2 varetas y en el siguiente una solo. Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Una vez que has terminado ya la vuelta, cerramos con punto deslizado. Cada vez que tú haces esto de añadir, añades 12 puntos en cada vuelta. Ahora en esta tienes que tener sobre 36 puntos. Que vamos a ver que si tienes 37 no pasa absolutamente nada. Cerramos con punto deslizado y giramos, ¿veis? Donde tenemos ahora este hilo, si queréis lo ponéis de referencia, y ahora vamos a hacer otras 3 cadenas. En el siguiente punto una vareta y en el siguiente las 2 varetas juntas, el aumento. 1 y 2. Una vareta normal y una vareta normal. Y en el siguiente 2 varetas juntas. Vareta normal, vareta normal, 2 juntas. Una y 2.
Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, giramos, ¿vale? A donde no tenemos el hilo. Levantamos 3. En la vuelta anterior, que eran 2 varetas y 2 juntas, pues ahora van a ser 3 varetas, 1, perdonad, 2 y 3. Y en la siguiente 2 varetas juntas, 1, 2, 3 y 2 varetas juntas, 1 y 2. Y ahora esta va a ser la última vuelta que yo voy a aumentar, pero vosotros si queréis seguir aumentando, pues en la siguiente serían 4 varetas y 2 juntas, 4 varetas y 2 juntas, y en la siguiente 5 varetas y 2 juntas, con lo cual añadís, si lo queréis hacer para adulto, añadís 12 puntos en cada vuelta, ¿vale? Bueno, ahora cerramos con punto deslizado y vamos a hacer, giramos, recordad lo de girar en todas las vueltas, 3 cadenas y una vareta en cada punto hasta finalizar el gorrito. Así trabajaremos hasta finalizar hasta tener el gorrito más o menos hecho, menos lo que la cenefita esta, que la haremos al final, ¿vale? Pues ahora trabajar una vareta en cada punto hasta, como os he dicho, tener la medida del gorrito. Bueno, una vez tenéis vosotros el gorrito, lo que queréis, tener en cuenta que la cenefa mide unos 4 centímetros, con lo cual se va a quedar más bajito. Yo lo he trabajado durante 10 vueltas, 12 centímetros. Creo que será un poco larguito, ¿vale? Y de contorno, para que veáis también, 12 centímetros son las que trabajáis en pulgadas, 4,9 pulgadas, 4,9 o con 8. De contorno mide 38 centímetros, que son 38, 15 pulgadas. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta en punto bajo. Toda la vuelta en punto bajo. Subiremos una cadenita y en cada punto vamos a hacer ¿vale? Una vueltecita. Así, un puntito en cada punto, como hicimos en la chaqueta. Tenemos ya la vuelta en punto bajo blanca hecha. Vale, vamos a cerrar con punto deslizado. Mirar, cerramos aquí, perdón, aquí con punto deslizado y cambiamos de color. ¿Veis? Y ahora subiremos un punto de cadena y aquí por en medio de la espiga vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. ¿Veis? Por en medio, 3, no 4 llevo ya.
así alrededor de todo el gorrito. Haremos con punto deslizado y cambiaremos de color al color blanco y volveremos a hacer otra vuelta en punto bajo, siempre por el medio de la espiga, cadena, y vamos a hacer, a ver, ¿veis? Por el medio de la espiga un punto en cada puntada. ¿Vale? Así hasta finalizar la vuelta. Cerramos de nuevo la vuelta, cambiamos de color y ahora vamos a empezar ya a hacer el dibujo, que como ya si las que habéis hecho la chaquetita ya lo sabéis que es súper fácil. Punto de cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos por el medio de la espiga. ¿Vale? Cercioraros bien, 1, 2 y 3. Aquí en este cuarto vamos a coger la vareta así por delante. ¿Veis? El detrás, recordad que se tiene que quedar sin hacer. De nuevo, 1, 2 y 3. Y bajo hasta abajo, 1, 2, 3. Vuelvo otra vez. Punto de vareta. Nos cercioramos bien de que el de detrás no está hecho y volvemos otra vez a repetir. 1, 2 y 3. Y volvemos otra vez a bajar. 1, 2, 3. Bajamos. Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar. La puntada es múltiplo de 4, ¿vale? Con lo cual, si no tenéis ese múltiplo, perdón, es que me había equivocado, pues os añadís un punto o bien lo omitís, ¿vale? O lo menguáis, lo que queráis, lo disminuís. Aquí mirar, ¿veis? Me falta 1, 2, 3 y aquí en medio tiene que terminar. Con lo cual, más o menos a mí me ha quedado bien. 1, 2, 3 y voy a cerrar con una vareta que la voy a poner aquí, ¿vale? En el cambio de vuelta. Ya así no se notará tanto. Vosotras tenéis que jugar con eso porque hay veces que no tenemos múltiplos, entonces o bien los aumentáis los puntos que os falten o bien los disminuís. Hombre, si tenéis que disminuir muchos, por supuesto que no, más vale que los añadáis. Bueno, cerramos con punto deslizado y cambiando de color. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer punto de cadena y ya vamos a bajar aquí. Una vez tengáis esta fila, las demás ya vienen rodadas porque más o menos todo encaja luego. Pero hay que cuadrarlo, eso sí, 3 puntos bajos y la vareta. Bueno, empezamos con una cadena, ahora vamos a hacer una vareta. Punto bajo. Y en el siguiente, ¿veis? Saltaremos uno, y en el siguiente al ladito vamos a hacer otra vareta. Punto bajo. Encima de la vareta y vamos otra vez. Vareta. Punto bajo. Y vareta.
¿vale? Y punto bajo. Y vareta, punto bajo y vareta. Así hasta finalizar la vuelta. Terminaremos la vuelta, mirar, con punto bajo. Uy, punto bajo. Aquí sí, aquí tenemos un punto bajo. Al ladito de la vareta vamos a hacer otra vareta. Y punto bajo. Cerramos con punto deslizado cambiando de color. Cambiamos. Y ahora vamos a hacer cadena, punto bajo. Aquí, ¿veis? Donde no tenemos la vareta, aquí vamos a hacer la vareta. Una, dos y 3 puntos bajos. ¿Veis dónde queda la vareta? ¿Veis que está aquí? Pues al lado. A donde no tenemos vareta es donde tenemos que hacerla. De nuevo, 1, 2 y 3 puntos bajos. Y volvemos otra vez a hacer vareta. Y continuamos así con 3 puntos bajos y vareta hasta finalizar la vuelta. Finalizamos, mirar, con 2 puntos bajos, porque ya tenemos uno hecho, con lo cual aquí nos quedarían los 3. Cerramos, cambiamos de color y esta ya es la última vuelta. Cambiamos de color, pero mirar, vamos a cortar porque esta es la última vuelta en azul. Con lo cual vamos a cortar la lana. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto bajo alrededor de todo el gorrito y ya habremos finalizado. Cogeremos, subiremos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer un punto bajo alrededor por el medio de la espiga, ¿eh? Perderemos la lana que nos que tenemos por aquí. Vamos escondiendo. Y así damos por finalizado el gorrito. Lo podéis hacer para adulto también. Esto es el cambio de vuelta, sabéis que siempre se ve un poco. Pues vamos a terminar la vuelta y finalizamos el gorro. Bueno, y una vez terminado el gorrito, así es como ha quedado. Pues nada, como siempre os digo que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.